Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la Universidad de Barranca, por estar presente aquí y hacer un poco extensiva sobre algunos resultados que se han venido obteniendo durante un año y medio, en una colaboración científica que tenemos con la Universidad Nacional de San Martín en Tarapoto. Muy bien. Aquí pueden ver, actualmente yo estoy trabajando en esta universidad, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas, una universidad nueva, tiene 18 años, nueva. Si ustedes van cerca a la Universidad Toribio Rodríguez, ustedes van a encontrarse con cañones inmensos. Final de semana uno puede ir para allá y poder observar, ¿no? Lugares muy buenos, cerca, no es muy lejos. Entonces es una buena opción, aparte de las otras cosas que tiene, ¿no? Muy bien, hoy voy a hablar un poco sobre calcio y pH, que son dos condiciones iónicas esenciales que promueven la expansión micelial en especies fusarias. Aquí nosotros tenemos una imagen de un estereomicroscopio. Si me puede dar un clic. No, un clic solamente en la imagen. Podemos tomar varias fotografías y podemos simular el crecimiento de fusario, ¿no? Entonces, en diferente tiempo podemos hacer mediciones. Entonces, antes de iniciar este trabajo sobre medición de crecimiento micelial, nosotros iniciamos montar el sistema, ¿no?, para poder evaluarlo. Muy bien, antes de eso, inicialmente, cuando me establecí en la universidad, mi formación es en estudiar péptidos hormonales en plantas, ¿no? Básicamente bioquímica de proteínas. En mi laboratorio anterior, nosotros sabemos muy bien, nuestro grupo en mi laboratorio anterior trabajaba con un grupo de péptidos que regulan la expansión celular, ¿no? Plantas, ellas tienen diversos mecanismos coordinados que promueven crecimiento y desarrollo, ¿no? Está promovido por una señalización externa que generalmente pueden estar relacionados a activar mecanismos de defensa, reproducción y expansión celular, ¿no? Y básicamente esto sobre otro macro que podemos observar, que sería crecimiento y lógicamente el interior desarrollo. Estos mecanismos son activados por diferentes moléculas de característica química. Entre ellas justamente estarían este grupo de péptidos hormonales, que a partir de 2001 fue el primer péptido reportado, cistemina, ¿no?, que está relacionado al sistema de defensa en plantas, herbivoría. Entonces, aquí, este es el paper publicado en 1998, fue el primer péptido relacionado a la regulación hormonal. Así como péptidos, tenemos nuestros grupos hormonales muy caracterizados, ¿no?, que ustedes muy bien conocen, y dentro de ellos también estos péptidos que son encontrados en plantas. Péptidos en plantas participan, el primero que fue reportado como cistemina, está relacionado con el sistema de defensa, herbivoría, y a partir de él comenzó a aparecer un sinnúmero de péptidos que estarían relacionados con defensa, patógenos, con desarrollo floral como clavata o golden, relacionados a curvatura o ondulaciones en raíces, o a la densidad de estomas, ¿no? Un péptido denominado estomagen. Hace poco fue publicado este péptido, fue reportado por incrementar la densidad de estomas o modular embriogénesis como fitosulfoquinas, ¿no? Y uno de ellos, en mi grupo anterior que yo trabajaba, están otro grupo de péptidos denominados RALF, que inhiben el crecimiento de raíces cuando plantas son colocadas en condiciones de ser péptidos, ¿no? Este péptido RALF es inicialmente derivado de una proteína precursora inicialmente encontrada en tabaco, y RALF viene del nombre de Rapid Alkylation Factor, el cual tiene una estructura secundaria, que es esta región, que es convenientemente activa. ¿Qué es lo que hace este péptido? Este péptido, si es aplicado en células en suspensión en comparación con agua, entonces si colocamos agua y checamos en un cierto tiempo el incremento de pH,
Y si lo comparamos con la adición del péptido, existe un incremento de pH, ¿no? Existe una alcalinización extracelular, pero si dejamos en el tiempo, esa alcalinización del péptido inclusive no se mantiene, ¿no? Entonces es una alcalinización transiente. ¿Qué más hace ese péptido? Inhibe lógicamente el crecimiento de raíces. Cuando existe la ligación con su receptor, existe una activación de ondas de calcio que son activadas en cuestión de milisegundos, ¿no? También es una condición transiente. En plantas modelos, planta modelo como la Arabidopsis, podemos encontrar una diversidad de isoformas de este péptido, de esta familia RALF, ¿no? Durante mi doctorado yo estudié una isoforma, el primer péptido RALF1, que es ampliamente expreso en raíz, ¿no? De las 37 isoformas que existen. Algunas de esas isoformas o formas de péptidos son expresas en tejidos específicos, ¿no? Bueno, estos son haciendo un análisis en sílico en relación a ver la expresión génica, dónde está situado, ¿no? Estos péptidos en los 37. Muy bien, si los agrupamos, lógicamente, péptido RALF1, si lo comparamos con el péptido inicialmente aislado de tabaco, existe un primer grupo que nuestro laboratorio se preocupó en estudiar, ¿no? Entonces, yo básicamente escogí este péptido RALF1 y les voy a mostrar algunos resultados preliminares. Si vemos es un análisis in silico, son bases de datos ya disponibles, ¿no? Y si nosotros tratamos de buscar dónde se expresa este péptido, básicamente el análisis in silico nos dice que estaría expreso en raíces y en hipocótilos, ¿no? Su localización subcelular estaría relacionado a pared celular, membrana plasmática, báculo, ¿no? Parte retículo plasmático. Participaría de un tráfico intracelular. Además, todo esto es un análisis in silico, no es un análisis de predicción, pero si nosotros hacemos esa predicción es verdadera, tenemos que corroborar eso, ¿no? Para eso nosotros fusionamos la región que activa la expresión de este péptido, la región de DNA denominada promotor, junto a una proteína reporter, o la región promotora más el gen más la proteína reporter, o la superexpresión del péptido más una proteína reporter, para ver, en este caso, fenotipos, ¿no? Que daría como resultado. Nos dimos cuenta que conforme los análisis in silico habían sido reportados que estaría presente en raíces, también nosotros vimos que la expresión estaba presente lógicamente en raíces, ¿no? Si la raíz dividimos en tres regiones, tenemos una región meristemática, una región de transición, de elongación y una región de diferenciación. Y nos dimos cuenta que la mayor expresión estaría en la región de diferenciación. De igual forma, cuando dimos un zoom a esas células, vimos que la expresión estaba relacionada en células del periciclo, ¿no? Y adicionalmente a eso conseguimos ver esto en hipocóticos. Entonces aquí tenemos un panorama ya de una raíz entera, cómo es que este péptido estaría distribuido, ¿no? En su expresión, básicamente la región de diferenciación y en la zona de elongación una cierta parte. Pero la región meristemática donde sucede división celular no estaría presente, ¿no? Este hallazgo fue publicado en este trabajo en el 2018, demoró bastante para publicar, es porque algo de 2 años aproximadamente fue parte de este resultado. Bueno, eso finalmente nosotros lo conseguimos publicar. La superexpresión, la presencia en abundancia de este péptido, reduce el crecimiento de plantas. Por ejemplo, aquí tenemos plantas normales y plantas que superexpresan este péptido son plantas pequeñas, con hipocótilos pequeños, con pelos absorbentes muy largos, ¿no? Con menor número de raíces laterales, ¿no? Una caracterización fenotípica de lo que hace este péptido si nosotros hacemos la superexpresión. Bien, este resultado aún no está publicado, esto está siendo caracterizado aún. Hay otros experimentos complementarios que están viendo sobre la función específica cuando existe superexpresión o cuando existe pérdida de función, ¿no?
Muy bien, después fuimos atrás, este péptido que es expreso en raíz, que estaría aquí, ¿no? Calfuno, hicimos experimentos de pescar nuevas proteínas que tendrían interacción con este péptido, ¿no? Y encontramos que aquí existe reclutamos una proteína denominada CML38, que es una calmodulina. Una calmodulina es una proteína sensora de calcio, ¿no? Entonces, cuando este péptido se conecta con la calmodulina y se une al receptor, existe una señalización que generalmente induce más calmodulina para ser producida y secretada y nuevamente interactuada con el péptido y finalmente incrementaría esa expresión, ¿no? Entonces, este también fue un trabajo que fue publicado en el 2018, también salió, también demoró bastante tiempo para tener finalmente el trabajo, ¿no? Aparte de eso, cuando existe la ligación del péptido RAL1 con la calmodulina, desencadena una señalización que lleva a la activación de ondas de calcio, ¿no? Y lógicamente, otro mecanismo que tiene aparte de activación de ondas de calcio es de que cuando existe ligación del péptido con calmodulina y el receptor, existe bloqueo de bomba de prótons, lo que explica un poco el proceso de alcalinización. Si tú no tienes bombas de prótons activas, tú no tienes una acidificación extracelular, incluso incrementas más concentraciones de iones OH, ¿no? Por eso explicaría la alcalinización extracelular. Existen muchos trabajos también. Es un experimento en donde nosotros hicimos in vivo, construimos plantas transgénicas que tienen promotor endógeno de la calmodulina, el gen y un gen reporte. Estas son plantas sin tratamiento del péptido y aquí existe 0.5 micromolar del péptido y 1 micromolar. Conforme nos vemos una señalización del gen reporte GFP en mayor intensidad, ¿no? Entonces, nosotros demostramos esta vía por un sistema en vivo y por RT-PCR conseguimos mostrar que esta ligación induce la expresión de esta calmodulina. La alcalinización extracelular también podemos ver que estas son plantas sin tratamiento del péptido y estas plantas con tratamiento. Si vemos aquí una zona de la raíz, un color púrpura, está relacionado a la alcalinización. Cuando nosotros tratamos con el mutante, o sea, plantas que no tienen esta calmodulina, la alcalinización sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, generalmente, aquí conseguimos publicar este trabajo de que la alcalinización no estaría asociada con la expansión celular que este péptido estaría brindando, más bien podría ser otro tipo de mecanismo. Muy bien, después en el 2014 nuestro laboratorio también tenía una doctoranda que estaba estudiando, yendo atrás del receptor, ¿no? Pero un grupo en Estados Unidos, el profesor Sussman, reportó que el receptor de este péptido sería una proteína denominada feronia, ¿no? Plantas mutantes en la ausencia de ese gen feronia son más resistentes a la inhibición de crecimiento, comparando con plantas que tendrían la proteína o el receptor feronia. Serían insensibles. Entonces, en esa época se descubrió que el péptido se ligaría sobre su receptor feronia y bloquearía la bomba de prótons. Eso fue publicado en 2014, pero cuando nosotros comenzamos a explorar el trabajo de la calmodulina, vimos que ellos asociaron un poco que la alcalinización está relacionada con la expansión, de acuerdo a la teoría ácida, ¿no? Entonces, la teoría ácida, que es fomentada por auxinas, activa bombas de prótons, acidifican la pared celular y existe una extensibilidad, ¿no? Una expansión celular. Nosotros reportamos un mecanismo que es sumamente diferente y que hoy en día está en una especie de discusión. Hay nuevos trabajos que han sido publicados también. Muy bien. Todo eso relacionado con plantas. Ahora yo coloqué al inicio Fusarium, ¿no? Que viene la parte interesante. Este es el background de lo que tenemos en plantas. Entonces, nosotros pensamos en el año 2014 que veníamos en investigaciones, publicó ese péptido de receptor. La gran pregunta era, ¿será que solamente plantas tienen ese péptido? ¿No? Conociendo todo ese mecanismo que ya tenemos hoy en día. Sucede que no. Fue encontrado
encontrado entonces que Fusarium también tiene este péptido. ¿Pero por qué? O sea, el mecanismo de evolución debe haber una divergencia donde hayan sido separados, ¿cierto? Entonces, fue publicado entonces que en Fusarium codificaba la proteína que secretaba péptidos homólogos a los RALF de plantas. Entonces, y anteriormente en los trabajos anteriores, se mostraba que el crecimiento micelial de Fusarium estaba asociado a una condición alcalina, o si tú tienes puntos de pH superior, tú tienes un mayor crecimiento de micelio. Eso se sabía antes de descubrir esto, ¿cierto? Entonces ellos asociaron, con el modelo, cuando ellos secuenciaron el genoma de este Fusarium oxysporum de la forma especial Lycoperdicisi, ellos trabajaron en tomate, identificaron la secuencia, ¿no? Y después mandaron a sintetizar el péptido y colocaron en plantas. El péptido de Fusarium también inhibía el crecimiento de raíces. Y si lo colocabas a plantas sin el receptor feronia, que tiene solamente las plantas no Fusarium, también volverán resistentes. Entonces, la pregunta era, entonces casaba ahí un poco la historia, ¿por qué Fusarium tenía que producir ese péptido? ¿Cierto? Lógicamente, plantas que no tienen el receptor son más resistentes a Fusarium en aquellas plantas que sí tienen el receptor. Cuando tienes el receptor, tienes señalización. Nosotros podemos encontrar, así como ellos encontraron Fusarium oxysporum de la forma especial Lycoperdicisi, podemos encontrar nuevos homólogos de Eder ralph en otras especies, ¿no? Tales como Fujikuroi, Graminearum, otras especies de Fusarium también tienen, ¿no? Entonces, eso era justamente la pregunta que nosotros, mediante un proyecto, estamos explorando. ¿Qué pasaría con las otras especies si producen estos péptidos? ¿Será que es el mismo mecanismo? Es muy probable que sí, ¿cierto? O tal vez no, entonces eso va a ser corroborado. Entonces, con los hallazgos que ellos encontraron, aquí explica un poco este modelo publicado en el 2016, en donde Fusarium, ¿cierto?, produce el péptido, lo secreta y aprovecha el receptor de la planta feronia, bloquea la bomba de protones, el pH se incrementa porque no hay hidrógenos más y las hifas crecen. Es una estrategia de crecimiento de Fusarium sobre las plantas, ¿cierto? Entonces, eso descubrió cuando uno estaba en el laboratorio. Entonces yo necesitaba venir al Perú y la pregunta era, mi director me decía, ¿pero tú qué vas a estudiar en Perú? ¿Por qué no te quedas a tu postdoc? Entonces, como quería mantenerme en la línea y salió ese paper, entonces planteé un proyecto, escribimos un proyecto y lo enviamos para capturar financiamiento en caracterizar biológicamente péptidos producidos y secretados por especies patógenas de Fusarium sobre diferentes órganos en plantas. Un proyecto financiado por PENIA, que tenemos la colaboración con la Universidad Nacional de San Martín. Este es el equipo investigador de este proyecto. Y yo voy a presentar solamente los datos de un tesista de pregrado de este proyecto de investigación. Entonces, el tesista, el trabajo de investigación, estamos viendo la influencia del pH calcio sobre el crecimiento vegetativo o micelial de especie de género Fusarium, importancia en la agricultura de la región San Martín. Nuestra idea fue explorar a más especies de Fusarium, no solamente Lycoperdicisi, como se había reportado. Vamos viendo en otras especies Fusarium en los cultivos agrícolas que son importantes. Esa era la forma de anclar un proyecto de interés nacional en el Perú. Porque yo no voy a pedir un dinero a través para estudiar Arabidopsis. Porque pueden decir, bueno, Arabidopsis, planta modelo, ¿se consume o no se consume? ¿Cierto? Muy bien. Hugo, que es ya ahora está finalizando su trabajo de investigación, hizo una colecta en diferentes zonas, de diferentes muestras. Básicamente de tejidos que estaban con síntomas, ¿no?, o sintomatología por
Generalmente el Fusarium, él tiene como algo tejido que bloquea vasos conductores, ¿no? Y lógicamente las plantas mueren por marchitamiento, ¿no? Entonces nosotros colectamos sistema radicular de diferentes especies entre diferentes hortalizas, cacao, café y tratar de identificar qué especies existen, ¿no? Entonces de esa lista hicimos una biblioteca, una micoteca de Fusarium y se identificaron varias de esas en diferentes cultivos, tanto agridulce, arroz, cacao, café, culantro, frijol, maíz amarillo, plátano y sachenche. Él trabajó todas estas especies. Yo solamente voy a enfocar a dos especies de un cultivo de este sachenche, que es importante en la región San Martín. En sachenche encontramos Fusarium solani y Fusarium moniliforme. Y se hizo la caracterización, se hizo la purificación, se hizo la caracterización y se identificó a la especie de Fusarium solani y a Fusarium moniliforme, ¿no? Esto fue inicialmente lo que se hizo. Todas las especies se han encontrado sin instrumentos de caracterización. Después fuimos atrás de los experimentos que se habían mostrado anteriormente cuando se reportó el péptido hormonal de Fusarium, en donde el pH era una condición para el crecimiento del micelio. Entonces, nosotros hicimos también ese. Hicimos un ensayo con Fusarium solani y con Fusarium moniliforme encontradas en sachenche. Y monitoreamos el crecimiento micelial de 0 hasta 30 minutos, con un pH de 5, que son las barras blancas, un pH 6 y un pH 7. Si nosotros incrementamos el pH, si ustedes ven el pH 7 en las barras negras, lógicamente el micelio crece más rápido. Por ejemplo, en el minuto 30, el micelio crece más rápido que con pH 5. Se repite ese experimento que se había mostrado en ese paper. Lo mismo ocurre con Fusarium moniliforme, ¿cierto? Con pH 5 crece menos y con pH 7 crece más. Es una condición iónica. Péptidos Ralph mueven también calcio. En el paper que se había publicado ellos no monitorearon calcio. Entonces nuestro interés era ver qué pasa si yo secuestro el calcio. ¿Será que crece? ¿No? O tal vez no necesita calcio, no es necesario para su crecimiento, ¿no? Entonces nosotros hicimos un secuestro de calcio en el medio donde crece Fusarium, todo in vitro. ¿Cómo secuestro yo el calcio? Tengo que quedarlo. Utilizo EDTA. Entonces aquí son medio de cultivo sin EDTA, con 1 milimolar hasta con 100 milimolar de EDTA. Y lo testamos nosotros en Fusarium solani. Aquí son barras con el control y ahí con diferentes concentraciones de EDTA. Cada barrita es un tiempo. Esto es 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 y 30 minutos. En micelio de Fusarium crecido sin EDTA, que tiene un crecimiento normal como este, pero si adicionamos o si gelamos el calcio, disminuye su crecimiento. Si comparamos 30 minutos con 30 minutos, disminuye su crecimiento. Si colocamos más EDTA, disminuimos más su crecimiento. Y si colocamos 20 milimolar, ya no crece más, ¿no? Se estaciona. Entonces el micelio dependería del crecimiento de este calcio. Cuando vamos a ver en Fusarium moniliforme, no tiene ese mismo patrón. Entonces ahí se genera una cierta curiosidad, ¿no? Si las especies Fusarium con pH sí hay un crecimiento normal, es dependiente del pH, pero con calcio, si secuestramos el calcio, aquí por ejemplo para este Fusarium moniliforme, el comportamiento es distinto, es más resistente a inhibir su crecimiento de micelio. Dos comportamientos solamente distintos. Después, ¿qué hicimos? Vamos a inocular Fusarium en plantas de sachenche y ver qué sucede, si está relacionado a la patogenicidad. Entonces, aquí tenemos un experimento en invernadero, son plantas de sachenche, una semi-leñosa, tenemos que colocar aquí una guía para que suba, tiene enteramente 3.5 metros de altura. Los estudiantes colocan una escalera midiendo sus plantas, ¿no? Crecimiento. Entonces, en este experimento nosotros colocamos plantas sin Fusarium y plantas con Fusarium, esos dos tipos. Y detectamos que en Fusarium solani existe un daño fuerte, pero en moniliforme ya no, ¿cierto?
Entonces, condición de pH está asociado en los dos un normal crecimiento, pero en el caso de esta especie, que su crecimiento depende de calcio, no es patogénico. Pero aquellas especies que dependen de calcio sí son patogénicas. Entonces, he ahí esa pregunta, ¿no? En el trabajo que publicaron en el 2014, asocian solamente que el crecimiento del micelio estaría asociado a un incremento de pH, más no la patogenicidad. Y aquí en este trabajo preliminar aún, estamos mostrando que la condición de calcio estaría relacionada a la patogenicidad. Eso es justamente una interrogante que ahora necesitamos explorar más. Por ejemplo, bloquear canales o de iodos o de calcio y ver si está relacionado a la patogenicidad. Es un trabajo mucho más fino, ¿no? Tratar de contribuir a una cosa adicional que tenemos. Muy bien, creo que ese es el último slide que tengo. Este es un trabajo de Hugo. Tenemos dos tesistas más que están trabajando en patogenicidad de las otras especies y en la actividad de péptidos que han sido ya encontrados para otros tipos de fusarium, ¿no? Pero es sumamente interesante con estas cosas que hemos visualizado. Tenemos mucho interés si este calcio estaría relacionado con la patogenicidad, ¿no? La dependencia del calcio, ¿no? Que también depende de su crecimiento. Muy bien. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Juan Carlos Guerrero Abad por esta conferencia donde ha podido compartir con nosotros la experiencia del trabajo de investigación en condiciones de calcio y pH, dos condiciones iónicas esenciales que promueven la expresión micelial en especies fusarium. Bien, a continuación vamos a dar pase a todos ustedes para que puedan formular las preguntas, alguna pregunta que pudiese haber del público con respecto al tema disertado por el doctor. ¿Hay agrónomos acá? La bomba de hidrógeno se ve en todas las especies que estudiaron ustedes con la alcalinización. A diferencia de la bomba de calcio o el calcio que solamente una especie es micropatogénica. Los 18 aislamientos que nosotros tuvimos, todos ellos tienen un comportamiento similar en condición de pH, ¿no? Uno incrementa el pH y el micelio crece, normal. Pero aquí no. Aquí no. Perdón, con modulando pH todas ellas crecen, tienen esa dependencia por pH. Pero para calcio, para esta especie moniliforme, No todas las especies tienen. no tiene un comportamiento distinto. Entonces, Pero no es algo general, no es algo tan universal como la bomba de hidrógeno, que sí es patógeno, o sea que si tú le reduces o le incrementas el hidrógeno, nada va a afectar. Eso depende de la especie aquí, mientras que con el hidrógeno no. bueno, aquí, El protón, ¿no? claro, aquí solamente se asocia cuando existe. Porque quiero decir que con el calcio parece ser dependiente de la especie, mientras que la bomba de protones, no, la bomba de protones siempre, no importa la especie, siempre va a afectar. Bueno, todas. A ver. Si consiguen. Pero sí me siguen lo que pregunto, ¿no? Por lo que Bueno, todas las especies se comportan, si nosotros manipulamos el pH, todas ellas crecen. Es dependiente del pH, no hay ningún problema. Como en el paper también reporta, ellos dicen que la condición de pH no está relacionada a patogenicidad. Ellos buscaban la frase y eso estaba patogenicidad. En el paper se detalla que no está asociado. Y justamente nosotros vimos eso también, que no está asociado a patogenicidad. Pero ellos no vieron lo de calcio, porque estos también mueven calcio. ¿No? Aparte de manipular o bloquear bomba de prótons, estos también hacen con que exista movimiento de calcio. Entonces, y en las especies cuando tratamos de reducir el calcio, en esa fusarium moniliforme, si tú le incrementas más ETA, la reducción es mínima, no es tan drástica como en Solane, ¿no? Entonces, Solane necesita una condición de calcio para su crecimiento, ¿sí? Y cuando testamos eso en invernadero, ya inoculando el fusarium con las plantas de Chainchi,
Ahí vimos que el uniforme no tenía patogenicidad y el otro sí, solano. Entonces quiere decir que necesita el calcio para su crecimiento, esa es la primera respuesta, y ese calcio probablemente está relacionado a la patogenicidad. Ahora, si me preguntarían cómo modularía la patogenicidad, cómo estaría relacionada la patogenicidad, calcio, cuando es activo intracelularmente, él activa un sistema de CDPK, quinasa dependiente de calcio. Entonces, esas podrían estar relacionadas a llevar un mecanismo relacionado a la patogenicidad, ¿no? Entre esa interacción fusario y planta, más no que calcio. Entonces, aún falta ser mucho más explorado, ¿no? Doctor, interesante el trabajo. Mencionó varios cultivos. Sí. ¿Han trabajado, bueno, o ha conseguido papers en otros cultivos, porque puede estar también relacionado a los cultivos, este efecto del calcio y el pH, o ustedes escogieron el Sachaíchi por importancia? O sea, quiero saber si han hecho trabajos en otros cultivos. Ahí mencionaron café, maíz. No sé si está relacionado con el cultivo. Sí, nosotros decidimos escoger en Sachaíchi porque vimos esas dos especies fusarias que se comportaban distinto en calcio. Ajá, los fusarios. Entonces, ¿dónde podría eso? En especie Sachaíchi. Entonces, vamos a tratar de Sachaíchi para ver eso. Entonces, pero se están haciendo ahora en las otras especies porque ahí, si reducimos calcio y efectos de crecimiento, nosotros también deberían estar mostrando patogenicidad, ¿no? Y el jovencito que está trabajando esto está haciendo también nuevos experimentos y está viendo por lo menos en 2 cultivos más que son patogénicos las especies fusarias. Faltan testar las otras más, a ver, vamos a ver si estamos en el camino correcto. Bien, ¿alguna otra inquietud de parte del público? Sí. Bueno, gracias por la presentación, que estuvo muy bonita, muy clara, pero para alguien que no entiende del tema, quisiera saber qué posible utilización tiene todo este estudio, digamos, los resultados a los que llegué para efectos prácticos, ¿no? De cultivo, de mejorar una especie. ¿Cuál sería el objetivo final de todo esto? Bueno, primeramente tenemos aquí una primera hipótesis de que probablemente el calcio estaría relacionado al crecimiento y a su patogenicidad. Necesitamos aún explorar si verdaderamente el calcio estaría desencadenando la patogenicidad. La estrategia luego, sabiendo estos modelos para trabajar en manipulación iónica, ¿no? Para los cultivos, ahí tenemos que hacer una prospección de cómo podemos manipular, por ejemplo, menor cantidad de calcio, aunque el calcio lógicamente es esencial en plantas, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de pelos radiculares está asociado a la presencia de calcio, ¿no? Disminuye la polaridad de su crecimiento si no existe calcio. Entonces, teníamos que ver, tenemos que aún conocer ese mecanismo, ¿no? Primero para saber en dónde atacar, ¿no? Si es por ejemplo, si es una ruta de quinasa dependiente de calcio, tenemos que trabajar a nivel genético, manipular tal gen, ¿no? Tipo una proteína, y tal vez bloquear esa ruta, ¿no? Que lleva la patogenicidad. Entonces, lógicamente necesitamos conocer ese conocimiento básico. Otra estrategia que lógicamente hay otro proyecto que vemos en la ciencia activa, y lo que nosotros tenemos la estrategia es la siguiente. Este péptido, cuando se conecta, activa 2 cosas: bloquea uno de protones, incrementa el pH y activa una señalización de calcio, ¿cierto? Entonces, nuestra idea era reducir la expresión de este receptor solamente en raíces, para que no haya más receptor. Si no puede haber péptido del fusario y presionar el receptor, entonces no sucede señalización. Entonces teníamos que hacer una especie de silenciamiento genético aquí, solamente en raíces en esta región.
Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Así como ha mostrado el promotor, que solamente se expresa en raíz, tenemos que fusionar el promotor y el gen antisenso de este feromo. Entonces, activaríamos el antisenso solamente en la raíz que induce el silenciamiento génico. Entonces, es una estrategia para hacer laboratorio de tipo, lógicamente, utilizar transgenia, ¿no? Pero esa era una propuesta que todavía la tenemos ahí lista, no fue aprobada una vez. Entonces, pero vamos a intentar a ver si es que conseguimos un financiamiento y vemos esa modulación solamente a raíces de este receptor. Disminuyendo más, entonces podemos garantizar que no existe receptor, por tanto el hongo puede estar produciendo péptido, pero no puede estar señalizando, no puede estar haciendo señalización. Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Cómo nos damos cuenta, digamos, nosotros caminando por el camino, ¿no? Que tenemos un problema allí a nivel celular, digamos, en la planta? ¿Hay alguna señalización, aparte de que crezca lo que uno mide, o no la mide en el laboratorio? ¿Qué te indica que tenemos un problema celular? ¿Hay un problema de bombeo, de hacer protones, de calcio, lo que sea? Ya. Porque tu laboratorio dice, ok, tengo esto, tengo aquí, lo vamos controlando, no crece, no crece, no crece su crecimiento, pero eso es laboratorio. Sí. Pero quizás un poquito la pregunta de ahí, si me entendí, o sea, ¿cómo nosotros los ciudadanos de a pie, ¿no? Entendemos que tenemos que estudiar esa parte biológica de la, digamos, biológica, celular, la parte genética del organismo? O sea, ¿qué nos indica a nosotros si yo fuese un ganadero, pero que no fuese un ladrón, un ingeniero, ¿qué me diga a mí que tengo un problema? Problema de patógeno. Ajá. Ok. ¿Cómo se expresa? O sea, visiblemente, hay una... Bueno, ¿Que no crece la planta solamente, no crece mucho, no crece más de lo que debe crecer? cuando existe sintomatología por ataque de Fusarium, de este patógeno, generalmente él para ingresar a esta región hay algunos que secretan enzimas que degradan la pared y pueden penetrar la hifo, ¿no? Y como sigue secretando péptido oral, alcaliniza y va creciendo, ¿no? Entonces, y generalmente las hifas ingresan y ataca o perjudica el tejido de vasos conductores. No crece. La planta se marchita. Ese es el punto. O sea, tú tienes un patrón como agricultor, tú tienes un patrón que te das cuenta de que hay un problema, porque no está creciendo, es una pregunta. Claro. Entonces, el agricultor no sabe qué está pasando, pero tú sí. Sí, claro, bueno, ¿cómo ubicarlo en el contexto de cómo estás trabajando? O sea, ¿cómo se visualiza en el campo? Claro, sí, pero puede ser por muchas razones. si tienes una interrupción de agua, lógicamente vas a afectar en todos los procesos de desarrollo de órganos, ¿no? Incluso ese desarrollo relacionado con el crecimiento de plantas, hojas y frutos, ¿no? Plantas más pequeñas. Y el punto más visual, final ya es cuando la planta finalmente es amarillenta y se marchita ahí, ¿no? Ahí es cuando se ha afectado todo el vaso conductor. Pero no hay otras posibilidades, sino solamente para que esa planta marchite, para que no haya rendimiento posible. No hay otras posibilidades, solamente hay un problema de péptido, un problema de bomba de protones y bomba de calcio. No hay otras posibles razones. ¿O sí? Aparte de que no la riego. Claro, por lo menos se ha publicado esa relación que este modelo sería un modelo básicamente para invasión de Fusarium en plantas. Entonces, considero yo que es un mecanismo biológico de interacción que es elemental en todas las plantas, o sea, suele suceder en todas las plantas. Ahora, otro mecanismo, no sé si relacionado a esto de marchitamiento. Bueno, hay otros microorganismos que atacan bacterias, otros que también provocan eso, ¿no?
solamente en este caso estudió para gusano y este mecanismo estaría ampliamente relacionado. Y hay otra cosa, fusarios que no secretan enzimas para degradación de pared celular, o sea, no tienen capacidad para degradar pared celular, pero sí puede venir un nemátodo y hacer una herida aquí, ¿no? Entonces ese sería una especie de entrada libre, ¿no? Entonces ahí fusarios también podrían ser oportunistas, ¿no? En asociación con nemátodos del nodo. Pero finalmente, ¿quién aniquila la planta? La planta podría estar siendo afectada por nemátodos, su producción va a ser menos, ¿no? Pero finalmente, ¿quién termina? Es fusario, ¿no? Porque finalmente debe ser el que acaba con el vaso conductor. Bien, doctor. Doctor, quería hacer una consulta. Usted mencionó que el fusario sintetiza péptidos, ¿verdad? ¿Han hecho la caracterización de investigación con respecto a esos péptidos? Y la concentración, ¿se ha hecho la medición de la concentración? Endógena, ¿cuánto produce él? No, debe ser cantidades sumamente pequeñísimas. Porque en plantas la actividad de este péptido, que es alta, es en torno de 2.5 nanomolar, es pequeñísima. En el caso de sisteminas, ellas actúan a 14 femtomolares, es mucho menor, es mucho más activo, ¿no? Pero endógenamente, para cuantificar el sistema, resulta incluso complicado, pero se podría hacer, igual que sistemina se hizo la cuantificación. Pero no tenemos ese trabajo de campo. Lo que sí tenemos lo que sí se tiene es de que ¿dónde está? La utilización del péptido, por lo menos en 1 micromolar, ya tiene un efecto inhibitorio en raíz, ¿no? Pero un micromolar para producir una hija es imposible, o un grupo de hijos, un manto de hijos, no creo que sea posible producir un micromolar, ¿no? Pero el péptido, lógicamente, puede ser producido en una cantidad nanomolar y tiene actividad. Mueve calcio, bloquea como de prótonos. ¿Is that paper from este paper de tu grupo? No, es un paper, es un paper de un grupo de España, que es aquí Antonio Di Pietro, que es la Universidad de Córdoba, y también está un grupo de Reino Unido, George Felix, él es una persona que estudia interacción planta-patógeno, gran cantidad de Reino Unido que trabaja ahí. Bueno, esos grupos europeos han publicado su trabajo en 2014 más o menos. Pero si no, el día que salió el paper fue una sorpresa grande, ¿no? Porque dicen, fusario, ¿no? Y ahí, ya, hoy en día hay muchos trabajos, muchos grupos están yendo atrás, a partir de ese conocimiento, yendo atrás, estudiando esos mecanismos de interacción. Consulta, doctor, ¿por qué se eligió este fusario? Para el estudio. ¿Para el estudio? Sí. Bueno, fue por este hallazgo inicial en fusario micropersis y nosotros queríamos ver en las otras especies, ¿no? Que encontramos en especies agrícolas, para explorar si existe este mecanismo, qué de diferente hay. Y ahí nos topamos eso de probablemente otra modulación iónica de calcio puede estar relacionada con la patogenicidad. Aquí no, en este paper no habla de eso, de movilización de calcio, esta relación de patogenicidad. Solamente se han centrado más en este modelo de pH. Pero relacionado a su crecimiento, ¿no? Pero después no encontraron nada relacionado a la patogenicidad en bloqueo de bombas de próteos. Muy bien, ¿alguna otra consulta, inquietud? Bien, agradecemos al doctor por esta brillante exposición.